La trayectoria de Luisito Pie es una inspiradora historia de dedicación y esfuerzo. Luisito, atleta del Taekwondo, reconocido por su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, es uno de los protagonistas del libro Glorias en Busca del Oro, parte integral de Colección Inicia. Alejandra Ibar, nadadora paralímpica de alto rendimiento, es un símbolo de superación y activismo por la inclusión. A pesar de enfrentar la osteogénesis imperfecta, Alejandra ha logrado destacarse en competencias internacionales, incluyendo los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, donde ganó una medalla de plata. Hoy exploramos las historias de Luisito y Alejandra y cómo sus logros celebran y preservan nuestras tradiciones y valores a través del deporte y la superación personal. Este episodio forma parte de nuestra serie La Colección, el libro más allá del texto. Hoy les acompaña una servidora, Karina Mancebo, directora de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Inicia, como conductora del podcast junto a Luisito Pie. Alejandra Ibar nos acompaña desde Berlín, Alemania, donde se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024. El libro Glorias en Busca del Oro fue publicado en 2016 y este episodio fue grabado en 2024, Santo Domingo, República Dominicana. Luisito y Alejandra, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Para iniciar esta conversación, vamos a conocer la trayectoria de estos destacados atletas. Y me gustaría comenzar con Luisito, citando una parte muy esencial del libro por parte de Tony Mesa, quien decía: "No hay ex campeones olímpicos, es algo que se gana de por vida. Hoy, Luisito, tú eres un campeón olímpico, algo que antes solo fue un sueño. Cuéntanos un poco sobre tu infancia en Bayaguana y cómo descubriste por pura casualidad tu pasión por el taekwondo." Bueno, la gran pasión, y como decía el maestro Tony Mesa, que Tony Mesa ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de muchos atletas en República Dominicana. Hablar de esto, que no hay ex campeones olímpicos, no hay ex medallista olímpico, porque siempre casarse con la gloria olímpica, no hay un divorcio luego. Esa historia inició en atletismo. Muchos me preguntan, ¿cómo de atletismo al taekwondo? Por compañeros. De hecho, inicié con la entrenadora del Luguelín Santos en atletismo, quien también ha formado a Wander Santos y a todos los hermanos Santos. Digo todos, son 3 en la carrera deportiva. Y luego del atletismo voy a taekwondo por un compañero, Wander, quien formó parte de mis primeros inicios. Y luego allí con el profesor Héctor Rodríguez empiezo yo a soñar. Creo que él sembró esa semillita de pensar en una medalla olímpica, porque ya el municipio, la provincia tenía medalla. Veníamos de alcanzar la medalla de Gabriel Mercedes, la plata. Claro. En Beijing 2008. Luego en el 2012, Luguelín Santos, la segunda plata para el país. Y ya esa medalla era con una gran motivación. Y decía el maestro, veo en ti un medallista. Y pues de ahí surge, diríamos que, mi historia deportiva de un barrio, una comunidad un poco vulnerable, pero con hombres, y siempre digo que República Dominicana cuenta con hombres y mujeres que sueñan en grande. ¿Qué edad tenías en esa época cuando surgió este despertar sobre el mundo olímpico, diríamos, sobre este movimiento? Ya cuando tengo conocimiento de luchar por el sueño olímpico, digo que andaba por ya los 15, 16 años, cuando sabía el verdadero significado de lo que perseguía. Anteriormente iba a correr a la pista. Iba a correr, a disfrutar y a tirar patadas, pero luego cuando ya inicia la carrera deportiva, 16 y 17 años. Que haces esa conciencia ya de que esto es una competencia, una disciplina, que era algo que querías lograr y llegar hasta este nivel. Y soñando en grande. Y soñando en grande.
Y yo creo que con todo esto de soñar en grande, Alejandra tiene mucho que contar también y tiene una historia bastante inspiradora. Para quienes no la siguen, pueden ver que ella incluso forma parte de todo este movimiento activista por la inclusión, inspirando a otros también, Sí, sí. basado en su historia. Y qué bueno que una atleta que se toma el tiempo también para ejercer esta disciplina, lo hace también con vocación de ayuda y apoyo a otros que pueden verse en la misma condición. O sea que Alejandra, qué honor tenerte aquí y quisiéramos que nos cuente un poquito de tu parte. ¿Cómo fue tu infancia en Asua? Sabemos que eres de Asua. ¿Y cómo te convertiste en una paranadadora de alto rendimiento, tomando en cuenta tu condición de osteogénesis imperfecta? Cuéntanos un poco de eso y hablar un poco para quienes no conocen de qué trata o qué afecta esta condición en la vida de una persona. Ok, como tú dijiste, yo padezco de osteogénesis imperfecta, que depende del tipo, puede afectar diferentes cosas, pero en mi caso es un fallo en, digámoslo así, para explicarlo simplemente, en el colágeno. Mis huesos son más rígidos de lo que deberían y por tanto se fracturan más fáciles. Usualmente, y el hueso de un bebé tiene como un poco de flexibilidad, lo que hace que los niños puedan correr y caerse y que nada pase, pero en mi caso yo no tengo eso. Y bueno, yo desde muy pequeña tuve múltiples fracturas y yo recuerdo mi infancia como eh, muy dolorosa. Yo Mi vida fue una fractura, un proceso de recuperación, aprender a caminar y luego volverme a caer y volverme a fracturar. Y yo recuerdo que me era muy difícil levantarme. Cada vez que yo tenía que aprender a caminar, yo no quería, porque yo le decía a mi mamá, ¿para qué? Si me voy a caer otra vez. Y mi mamá siempre me empujaba un poquito y bueno, yo también aprendí a cuidarme mucho, pero igual las fracturas continuaban pasando y esa fue mi infancia. Entonces yo nunca practiqué deporte. Esa es la parte que usualmente la gente no me lo cree. Yo nunca practiqué deporte hasta que yo tuve 25 años. Wow, o sea que te comienzas a interesar en esta disciplina con 25 años. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, por el tema de los huesos y el impacto que otros deportes tienen, esa siempre fue la disciplina que yo tenía recomendada, hacer natación. Pero en eso no teníamos una piscina. Mi familia, mi mamá tampoco tenía los recursos para que yo tuviera el acceso a una piscina. Y, y bueno, en el 2014 yo tuve una lesión en la rodilla y el doctor, ya yo vivía en Santo Domingo, yo había terminado la universidad, trabajaba a tiempo completo en zona franca porque yo soy ingeniero industrial y el doctor me dijo, sí o sí tienes que ir a la natación. Entonces yo Wow. fui tímida a la natación pensando de antemano que me iban a decir que no y efectivamente me dijeron que no, me dijeron que no me podían inscribir porque yo podía retrasar el desarrollo de los demás y yo creo que esa fue la primera vez en la que yo no acepté un no, yo me quejé y dije, en el agua yo no sabía nadar, pero yo sabía que en el agua yo no necesitaba bastón, ni necesitaba muleta, ni nada. Entonces, ellos me aceptaron con la condición de que yo empezara a aprender a nadar en un horario específico donde la cantidad de personas era controlada. Eh, y bueno, yo después que estaba dentro, de manera muy intrépida busqué la forma de agregar más horas, porque yo entendía que 2 horas a la semana no era suficiente. Claro, lo que veo es que, bueno, hay una frase muy interesante que dice mucho, buscaría el autor en algún momento, cuántas cosas suceden cuando nos dicen que no. O sea, cuánto puede suceder, cuánto puede despertar cuando nos dicen Sí, sí. que no. Y yo creo que tuviste mucha muestra de eso durante toda tu vida, desde la infancia, con limitaciones y barreras. Yo quisiera preguntarte, Alejandra, ¿en qué momento te das cuenta que aquí para ti hay un talento? Que tú dices, óyeme,
estoy nadando por un tema de salud, porque es un deporte recomendado por mi condición, pero cuando te das cuenta y dices, es que, o alguien se da cuenta en tu entorno y dice, aquí hay un talento. La verdad que esto pudiera ser parte de una competencia, de una disciplina como una competencia para ti. Sabes que cuando agregué el horario adicional, me tocó un entrenador de esos de aprendizajes que hay en el Centro Olímpico, que él no me veía con discapacidad. Y, y él me trataba igual que todos, cosa que no pasó siempre. Y yo aprendí a desenvolverme en el agua, digamos, que un poco más rápido que otras personas que tenían tiempo intentándolo. Y yo recuerdo que hubo un día que él me dijo que me iba a tomar tiempo en 25 metros y eso a mí me gustó. Y aparte de eso, había un entrenador del Comité Paralímpico Internacional que ya él me había visto y él me había preguntado que si quería competir y que aunque yo le dije que no, él me estaba dando seguimiento. Vaya, interesante. Y hablemos entonces de esta experiencia. Vamos a adentrarnos en el mundo olímpico y paralímpico, ¿verdad? O sea, me encantaría que profundicemos un poco aquí. Y sabemos que República Dominicana, muchos sabrán que comenzamos en esto desde hace bastante tiempo. Quizá no tanto como otros países, pero en el 1964, de hecho, Luisito, con la participación de Alberto Torres en la competencia de 100 metros, ¿verdad? En el Gringo Torres. El Gringo Torres. La Vega. Corriendo ahí en ese tiempo fue 10.9 segundos, correcto, terminando en ese momento en primer sexto participante. lugar. Fue el primer Sí, sí. participante. De hecho, fue él y estuvo Ulises García Saleta, como fueron los únicos dos que estuvieron en los Juegos. Él como atleta y ya el señor Huiche, que es considerado el padre del movimiento olímpico dominicano, y ya estuvo al frente de la delegación dominicana. Exactamente. Sí, sí. Entonces, luego del 64, diríamos que 20 años después, en el 84, alcanzamos la primera medalla de bronce, ¿correcto? Claro que sí. Boxeo le da a República Dominicana la primera medalla de bronce, que me parece entonces todavía el país no contaba con la esperanza en unos Juegos Olímpicos, pero ya empezaba ahí a surgir esa conquista de medalla. Y pasan varios años después, tuvimos que llegar al 2004, cuando obtenemos la primera medalla de oro de nuestro Super Sánchez. Claro que sí. Entonces ahí, claro, en esta competencia fueron de 400 metros de valla. Sí, antes de hablar de Félix, no mencionamos Pedro Julio Nolasco. Claro. Es el primer medallista de bronce. Para que quien está escuchando decir, bueno, me dejaron la historia media. Claro. Entonces, Pedro Julio Nolasco es quien le da la primera medalla a República Dominicana. Muy bien. Y luego entonces estuvimos ya aquí, vamos transitando desde Alberto Torres, Pedro Julio Nolasco, y llegamos entonces a Félix Sánchez con los 400 metros de valla, corriendo en ese momento 47.65 segundos. Sí, sí. O sea, teniendo una victoria que fue un hito para la República Dominicana. Yo no sé si ustedes recuerdan la sensación de lo que fue esto para este país. Gold medalist and Olympic champion representing the Dominican Republic, Félix Sánchez. Vivir las emociones de la primera medalla de oro, pero no solamente la primera medalla de oro, sino alcanzar la gloria olímpica de Félix Sánchez, quien ha marcado de manera positiva en el deporte dominicano esto de la resiliencia. Alguien que se ha caído, ha pasado por momentos difíciles y no se ha rendido. Y de hecho sigue aportando y participando en este movimiento olímpico, Sí. apoyando a los atletas. O sea, Claro que sí. increíble. Y ahora, hoy en día, nuestro país cuenta con 12 medallas. Sí. Y ahí tenemos 3 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. Hablar de esa medalla, esa participación histórica en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, República Dominicana hace historia porque la mujer dominicana alcanza la primera medalla. Pero no solamente la primera medalla. La mujer dominicana también aporta en colaboración con los hombres en la cuarteta histórica de atletismo, Marilady Paulino encabezando, medalla de plata. Entonces también la medalla de bronce, Crismeri Santana, que Crismeri Santana es la primera mujer dominicana en alcanzar medalla en Juegos Olímpicos. Marilady viene después. Crismeri es quien marcó
ese antes y después. Recordar que República Dominicana, la primera mujer en participar en Juegos Olímpicos, fue Divina Estrella. Ah, claro Sí. que sí, claro que sí. Ahí tenemos mucho. Entonces, esto nos convierte y estamos a este momento superando países como Ecuador, Perú, Arabia Saudita y nos colocamos en el top 80 de los países que más medallas olímpicas tiene. Sí. O sea, esto es algo bastante significativo para nuestro país. Pero hablemos un poquito aquí de lo que ha ocurrido en todo el término de estas participaciones en los Juegos Olímpicos. Y adentrándonos ya en toda esta experiencia olímpica, vemos también cómo en el libro reunimos aquí un sinnúmero de experiencias pasadas que han ayudado o pueden ayudar a desarrollar y a la preparación de nuestros futuros campeones. Y aquí te preguntaría, y quisiera escucharlo a ambos con este tema, ¿cómo pueden estas lecciones pasadas, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, ayudar a guiar y apoyar a nuevos talentos dominicanos que en su camino ahora, en este momento, a París 2024? Cuéntanos un poco, Luisito, y luego Alejandra, cuéntame así de esas experiencias pasadas y cómo esto contribuye a este nuevo camino que estamos viviendo en esta temporada París. Bueno, de hecho, cada Olimpiada para el atleta que va a unos Juegos Olímpicos, deja un sabor muy positivo, alcanzar la gloria, alcanzar algo soñado, pero también con ese atleta es una motivación para las generaciones que vienen subiendo. Y yo creo que no solamente la experiencia mía en Río 2016, sino también la más reciente, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el 2021, donde ya las mujeres vuelven a los Juegos Olímpicos con la confianza de que ya nosotras sí podemos. Y regresamos a unos Juegos Olímpicos donde la bandera la lleva una mujer, donde nosotros teníamos desde nuestra historia que la mujer dominicana no había alcanzado medalla olímpica. Y hoy han alcanzado no una, 3 medallas. Bueno, hablar del aporte de las mujeres para la medalla en la cuarteta. Entonces, hoy regresamos a unos Juegos Olímpicos, a los Juegos Olímpicos de París. Vamos con la esperanza puesta en las mujeres. Entonces, yo creo que ya cada Juegos Olímpicos va sembrando una semillita de esperanza y motivación para las venideras generaciones. Y hemos ido evolucionando desde ese primer momento en 2016, que fue cuando ganaste tu medalla de bronce en la categoría de 58 kilogramos de taekwondo. Venir de una medalla a alcanzar 5 medallas. Ah, 5 medallas. Sí. Increíble. Alejandra, para ti, ¿qué ha significado esa experiencia pasada de otros Juegos Olímpicos y cómo esto puede impactar o ha impactado en esta preparación, en este momento, rumbo a París? Bueno, en los Juegos pasados, cabe destacar que tuvimos la participación más grande, la delegación más grande que ha tenido República Dominicana en unos Juegos Paralímpicos con 5 atletas, uno de para powerlifting, de levantamiento de pesas, 2 de atletismo, una atleta femenina y un atleta masculino, y también 2 para natación, una femenina y un masculino. Y la femenina fui yo. Entonces, competir en unos Juegos Paralímpicos es lo más, igualmente que en paralelo que para un atleta olímpico, es lo más alto que tú puedes llegar, particularmente de que ganes una medalla o no ganes una medalla. Nosotros los 5 competimos en finales y siempre te queda el saborcito de que aunque tú estás compitiendo con lo mejor del mundo, tú quedaste entre los primeros 8. Y yo creo que los que participamos en el 2021 y los que no, nos quedamos con el deseo de volver a repetir lo mismo. Es una experiencia muy, muy bonita. Y yo creo que para nosotros, los atletas paralímpicos, nos hace sentir que tú eres parte de ese círculo muy pequeño que está compitiendo en el evento más grande del mundo. Y eso te da un sentimiento de autovaloración que yo no lo puedo poner en palabras. Y ahí te preguntaría, esa es la parte de gratificación y satisfacción. ¿Hay retos? ¿Cuáles retos pueden haber? Porque conocemos naturalmente los retos que hay en materia olímpica, pero en paralímpico, en el proceso, ir allí, competir, las reglas. ¿Cuáles son los retos que tienes que enfrentar en este tipo de disciplina o clasificación? Los retos son muchos y
Y creo que si hablamos entre diferencias competitivas, también son muchas. Por ejemplo, yo necesito una asistencia para tirarme y salir de la piscina. Igual mis compañeros de natación, mis otros compañeros de equipo. Eso es algo que un atleta sin discapacidad no tiene. Claro. Por ejemplo, mi categoría per se tiene reglas que yo tengo que saber y que yo tengo que cumplir y que no pueden pasar durante la carrera porque me pueden descalificar. Entonces, si hablamos en términos competitivos, tenemos muchísimos detalles importantes que no solamente hay que tirarse y competir, que hay que tenerlos pendientes. Si hablamos de desafíos físicos, tenemos también todos los desafíos que los atletas olímpicos y aparte los desafíos de la discapacidad. Alejandra, recordar que en los Juegos Panamericanos, para Panamericanos de Lima, Perú, con su medalla de plata, se convertía en esa gran abanderada del deporte paralímpico dominicano y aún mantiene esa bandera en alto de luchar por los derechos de los atletas paralímpicos. Y creo que hubo un antes y un después de su medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Ya el país empezó a darle seguimiento a nuestros atletas paralímpicos y a conocer el gran valor que tenían como competidores y también a darle un seguimiento en cada competencia. Yo creo que Alejandra ha marcado con sus pasos en el deporte para sus atletas paralímpicos un antes y un después. Totalmente de acuerdo con eso y muestra de aquello es lo que ella misma está diciendo, Sí, lo sí, que sí, sí. implica esa participación. Gracias por explorar con nosotros La Colección, el libro más allá del texto, una serie de Inicia el Podcast. Luisito, algo muy particular que hablábamos y se menciona en el libro de tu experiencia internacional en San Luis Potosí, México, en el 2013. Tú, cito, decías lo siguiente: cuando uno llega al escenario por primera vez, se queda observando y admirando todo. Por eso, tengo casi todas esas imágenes en la cabeza, donde los competidores que ahí estuvieron conmigo en el escenario, y eso nunca lo borro de mi memoria. ¿Qué recuerdas de ese primer viaje y qué se ha quedado mentalmente en tu cabeza de esa experiencia? He recreado todo. En realidad, una primera experiencia. Yo digo que esa primera experiencia puedo redactar pensando desde ese día todos los pormenores y mayores. Y hay otras experiencias de medallas que posiblemente quisiera y no puedo, pero esa primera experiencia en San Luis, llegar a la loma, que la loma allí hemos podido construir en base de entrenamiento la mayoría de los logros alcanzados, no solamente por Luisito Pío, sino de la delegación dominicana de Taekwondo con miras a cada evento importante como Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Y fue mi primera participación, un campamento y luego un torneo. Todavía recuerdo cada una de esas competencias. Y la final también allí fue lo que marcó, diría que el inicio de esta carrera que considero que ha sido un poco exitosa. Sí. Ha sido exitosa. Yo creo que todos los dominicanos sabemos que ha sido así. Gracias. Totalmente exitosa. Hablando de experiencia, debo de hablar de una gran experiencia que fue mi participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. No solamente porque fui el único dominicano en traer medalla o alcanzar la medalla para ese entonces, porque uno dice, tristemente, el único, pero orgulloso porque la delegación dominicana pudo en mi persona traer una medalla. Regresó con Sí, medalla. Sí, regresó con medalla. Pero bueno, dando continuidad de historia olímpica, Claro. hay que hablar de esta que sé que los atletas dominicanos esperan escribir su historia, que es los Juegos Olímpicos París 2024. Estos juegos que inician el 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto. Actualmente, República Dominicana cuenta con 42 atletas clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024, una cifra que puede aumentar. En los Juegos Paralímpicos, República Dominicana ha asegurado 3 cupos de para taekwondo y 1 en ciclismo, con esperanza de seguir aumentando. Alejandra, luego de hablar de la clasificación, el proceso clasificatorio de los Paralímpicos, me permito preguntarte cómo ves la evolución de la participación paralímpica en eventos como los Juegos Olímpicos de París en comparación con eventos anteriores. Bueno, recientemente Darlene de la Cruz se convirtió en campeona mundial, la primera con título mundial en el campeonato de paraatletismo en Kobe, Japón.
siendo un hito histórico para el deporte paralímpico. Y eso fue en los 100 metros planos y luego en los 200 metros planos ganó plata. O sea que es doble mundialista y eso es algo que anteriormente no habíamos visto. Y realmente el para deporte en la República Dominicana está creciendo exponencialmente. Ya no vemos que en natación es Alejandra y Patricio, sino que tenemos nuevos nadadores con mucho potencial. Igualmente en paraatletismo, muchos atletas, para taekwondo. Y la verdad es que el paradeporte tiene futuro y mucho talento. Excelente. Alejandra, con los Juegos Olímpicos de París, sabemos que la preparación es ardua y constante. ¿Cómo se prepara un atleta paralímpico mental y físicamente para un evento tan importante? Bueno, bueno, yo creo que tú puedes preparar, tú ¿Cómo puedes se ve responder un día esa pregunta a día mejor que tuyo? yo. Dime. Bueno, el día a día mío es un poco Sí, complicado porque yo trabajo a tiempo completo, pero lo primero que yo hago es nadar. El día puede ser como sea, pero lo primero que uno hace es entrenar. Y yo empiezo mi día entrenando 1 hora y 45 minutos. Luego me voy al trabajo y luego que salgo del trabajo, vuelvo al entrenamiento. O sea que técnicamente yo soy una arepa con fuego por abajo y fuego por arriba. trabajo siempre. Ese es mi día a día. La mayoría de los días entreno 2 veces porque aunque no haga piscina 2 veces todos los días, pero hay días que hago piscina y gimnasio. Pero aparte del entrenamiento físico, creo que es muy importante estar bien emocionalmente. Y eso es algo que no sucede siempre, que durante la preparación a uno se le quiebra la confianza, especialmente cuando uno tiene mucho tiempo entrenando y uno no ve resultados en el cronómetro. Y yo creo que parte de la preparación es entender que es un proceso y que un proceso lleva tiempo y dedicación, pero de que hay que fajarse, hay que fajarse. Algo que en mi preparación a mí me gustaría tener y no puedo, sería tal vez poder tener siestas entre entrenamientos, que eso es algo que me imagino que los atletas a tiempo completo sí pueden hacer, pero yo intento comer bien, como siempre muy bien, y tomo mucha agua y intento estar mentalmente relajada para enfrentar un segundo entrenamiento, pese a que no tuve una siesta en medio. La mente es increíble en todo este Sí, tipo de sí. proceso de preparación. De hecho, de esto le iba a comentar a Alejandra que es muy bueno que los atletas entiendan la importancia de la preparación mental, la importancia de un profesional en el área. Podemos buscar un preparador físico, pero si este músculo tan fuerte está débil, no hay forma, la mente, si está débil, no hay forma de alcanzar ningún logro deportivo. Y bueno, que ella resalta que para ella es muy importante y a través de Creso se ha estado apoyando a los atletas también con psicólogos. Estás escuchando La Colección en Inicia el Podcast. Hoy exploramos Glorias en Busca del Oro con Luisito Pie y Alejandra Ibar, en conversación con una servidora, Karina Mancebo, directora de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Inicia. Y a propósito de Creso, y qué bueno que lo mencionas, nos gustaría ahora en este momento, en esta fase final que vamos adentrándonos, hablar un poco sobre creando sueños olímpicos. Sí. En nuestra temporada de lanzamiento de este podcast conversamos con don Felipe Vicini, quien es el actual fundador y presidente de Creso. Y en palabras de él, cito lo que decía en ese momento sobre que la idea de Creso surgió a raíz de los resultados de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Nosotros nos pusimos a indagar y llegamos a la conclusión, número uno, que ¿qué pasaría? Vamos a hacer un experimento. ¿Qué pasaría si nosotros realmente apropiábamos una serie de fondos y se dirigían directamente a los atletas para que los atletas se enfocaran realmente y no tendrían que preocuparse de dónde iba a venir el financiamiento para su carrera, trayectoria deportiva? Obviamente sabemos que Creso, además de promover el deporte olímpico, se enfoca bastante en la formación académica
y también en la parte, en los atributos personales y emocionales para que ustedes los atletas pues puedan contar con valores que reflejen ciudadanos íntegros y que puedan ser un ejemplo, como lo han sido, señores, hasta el día de hoy, todos ustedes un ejemplo para la sociedad y para la juventud dominicana. Entonces aquí vemos una gran combinación de un apoyo del empresariado apoyando todo esto y tratando de llevarles a ustedes pues a enfocarse en lo verdaderamente importante en lo que a ustedes respecta. Tenemos ahora ejemplos notables como Gaby Mercedes, quien es un inmortal del deporte y que ha sobresalido en su vida profesional. Tenemos a María Dimitrova, que tiene su propia franquicia de academias de karate y bueno, y ha estudiado también en Barna y institutos. Tenemos también a Yamile Peña, quien ha establecido su propia escuela de gimnasia. O sea, que han logrado. Y tú tenemos también, Luisito, que tú con tu carrera te has destacado bastante y hablábamos al inicio de cómo a través de tu podcast pues resaltas todas estas ideas y todo este movimiento olímpico bastante loable. O sea, ejemplos tenemos en cantidad. Pero yo quiero que aquí aterricemos todo esto de Creso y preguntarte a ti, Luisito, y luego voy contigo, Alejandra, sobre, en tu opinión, cómo era el movimiento olímpico antes y cómo es hoy después de la creación y el trabajo que realiza Creso. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, de hecho, yo soy un producto de Creso. Desde mis inicios tuve el privilegio de contar con la mano amiga de Creso. Creso llegó para hacer un soporte, esa parte de un complemento para ya la inversión que realiza el Estado. Y ha estado Creso ahí de la mano con las federaciones del Comité Olímpico Dominicano. Decir que para mí mi valoración es alta. Yo creo que en la conversación yo sería poco objetivo. Iría siempre a favor de Creso, pero sí, en realidad vale resaltar el apoyo y el respaldo de Creso, no solamente en la parte competitiva, sino también educativa. Y cuando llamas a Creso para que te apoye con un taller en la universidad, la respuesta siempre será un sí sin dudas. Entonces, yo que he hecho cursos técnicos, siempre tocando las puertas de Creso. Entonces, por eso digo, seré poco objetivo, pero con razones. Con buenas razones. Y para ti, Alejandra, ¿cuál ha sido tu experiencia personal como atleta, siendo un atleta Creso? Yo pienso que el apoyo de Creso ha sido y es vital. Entiendo que el deporte paralímpico ha crecido, que la participación de los atletas paralímpicos en competencias internacionales ha aumentado y sin temor a equivocarme por más de un 50%. Tenemos la oportunidad de competir varias veces en el año, cosa que anteriormente, por ejemplo, para natación teníamos que recaudar los fondos para competir, fondos totales para competir. Y a partir del 2021 hemos contado con el apoyo de Creso. Sin el apoyo de Creso, yo no creo que la participación de los atletas paralímpicos en Tokio habría sido tan grande como lo fue. Fuimos 5, pero fue la delegación más grande. Y en cuanto a los estudios, yo vine en el 2021 a Eslovenia a hacer una maestría y también conté con el apoyo de Creso. Y el apoyo de Creso ha sido fundamental, no solamente dentro del agua, en competiciones, para alcanzar nuestras metas deportivas, y puedo hablar por mí y por otros atletas, sino que también en la parte académica. Bueno, debido a que yo fui al exterior a hacer una maestría, después tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el Comité Paralímpico Internacional y quedarme trabajando allí temporalmente, y eso también es gracias a Creso. O sea que Creso no solamente me ha dado la oportunidad de deportivamente alcanzar mis sueños y de competir y de alcanzar un mejor nivel, sino que también lo ha hecho fuera del agua. Y yo creo que eso es algo que es una cualidad única de Creso. No creo que haya ninguna otra institución que haga, claro, en conjunto con las gubernamentales, pero que aporte no solamente deportivamente, pero también académicamente. Totalmente. Y hablando de esto, porque sabemos también que hay retos, siguen habiendo retos, existen estas iniciativas, pero no podemos desconocer de que pueden haber retos. Y quisiera, Luisito, que tú me digas qué tú crees que se necesita para mejorar aún más el sistema deportivo dominicano y para seguir produciendo campeones olímpicos y paralímpicos también. Creo que con los proyectos y programas que se han estado estableciendo,
Creso de la mano con el ministerio, con las federaciones, el Comité Olímpico Dominicano, concentrarse un poco también en la parte de la preparación de técnicos. Ya vemos que tenemos, Creso tiene psicólogos con los atletas, algo que antes no era común verlo en la parte deportiva, pero yo creo que también eso de darle la participación a la preparación de los técnicos con miras a los próximos ciclos. Y un atleta no se prepara de un año para otro, sino nos preparamos para los venideros ciclos olímpicos. Y creo que con esto sí le damos continuidad a la preparación de los técnicos y también este respaldo que se le ha estado otorgando a los atletas desde Creso. Y creo que Creso ha formado parte de esa gran estabilidad del deporte dominicano. Increíble. Y de eso creo que hay muchos testimonios por parte de los atletas Creso. Para ya cerrar con este momento y esta entrevista, quisiera hacerlo con 2 preguntas. Sí. Primero para ti, Luisito. ¿Qué lecciones de vida te ha dejado el deporte? Bueno, el deporte, las lecciones de vida que yo puedo decir es, primero es nunca rendirme. Eso es algo que lo he aplicado fuera del deporte. Y saber que la carrera hacia el éxito se construye con momentos difíciles, de mucha dificultad, y saber que en la vida hay que aprender a levantarse porque caerse forma parte del caminar del ser humano. Increíble. Alejandra, para ti, más allá de ser un atleta de alto rendimiento, ¿cuál es tu motivación ahora para seguir adelante y seguir apoyando en la lucha de la inclusión? ¿Cuáles son esos planes? Mira, la natación no es solamente un deporte para mí. Yo digo que la natación le dio sentido a mi vida. Y el hecho de yo saber, porque cuando tú tienes discapacidad, tú enfrentas muchos desafíos emocionales, especialmente de que no eres aceptado porque eres distinto. Entonces, el deporte cambió mi perspectiva de la vida. Y es como cuando tú vas a la iglesia y tú te conviertes, que tú quieres que otro sepa lo mismo. Entonces, eso es para mí el deporte. Yo sé que el deporte puede ayudar a muchas personas, no solamente a que compitan a niveles internacionales, pero sí que les dé confianza en ellos mismos y que les dé las garras de luchar por sus derechos. Porque antes de la natación yo no era tan, digamos, tan arriesgada de alzar la mano y luchar por lo que yo considero que es mi derecho. Y yo creo que la natación no solamente me ayudó a mejorar mi condición física, pero también me dio como una armadura de yo entender que el deporte sí cambia vidas y que yo tengo los mismos derechos que todo el mundo. Las eventualidades que aparecerán en el camino. El deporte le dio motivo a mis días. Cambió mi perspectiva de la vida. Me dio ganas. Me dio amigos. Me dio una familia. Pero lo más importante, me dio posibilidades. Gracias, Luisito, y gracias, Alejandra, por acompañarnos en este episodio de La Colección. Sus historias son una inspiración para todos nosotros y a nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a seguir explorando más historias en los próximos episodios de este podcast. Inicia el podcast, Conversaciones que Trascienden. Gracias por escuchar. Esperamos que este episodio les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la excelencia deportiva y la resiliencia de nuestros atletas dominicanos y su impacto en la dominicanidad que nos une. La Colección, el libro Más allá del texto, es una serie de Inicia el podcast. Hoy exploramos el libro Glorias en busca del oro, en conversación con Luisito Pie y Alejandra Ibar, atletas dominicanos. Sintoniza los próximos episodios de La Colección y descubre más sobre los ricos legados culturales de nuestra nación, presentados por las voces que los viven y documentan. Puedes encontrar todas las publicaciones de La Colección en coleccioninicia.com.
Suscríbete a nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify y YouTube para seguir escuchando los episodios de Inicia el Podcast y conecta con nosotros en las redes sociales @IniciaOficial.